Madre mía de mi vida. Joder. Hostia. Uf. Uf. Y ahora tenemos que llegar a un sitio, mira, el Camino de Santiago. Ah, mira. ¿Y será por aquí? Os pongo en antecedentes. Realizando la ruta de los castros, de los 12 castros que tenía programados, a uno de ellos el GPS no lo daba localizado. Entonces recurrí a lo que se recurre en estos casos normalmente, que es a preguntarle a algún vecino del lugar. Y este es el primer señor que me encontré. Buenas. Mire, ¿usted sabe dónde hay un castro por aquí? Todo recto. Bueno. Sí. Pues allá vamos, despacito. Venga, gracias, ¿eh? ¿Está? Vale. Vale, gracias. Sigo las indicaciones de este señor y más adelante, después de 2 cruces, me vuelvo a encontrar otro vecino que le vuelvo a preguntar. Buenas. Mire, un castro por aquí, ¿sabe dónde es? Sigo por aquí recto, ¿no? Bien, antes de meterme en el meollo de la cuestión y cuando ya me meta en el camino, os he de decir que, bueno, para los que no conocéis el canal o no me seguís, mi moto es una RT 1200 y monto neumáticos Michelin de carretera total y que encima que están ahora mismo al 50% de vida, o sea que imaginaros con las maletas que tiene esta moto y con estas ruedas por aquí metido. Y nada, bueno, pues estamos metiéndonos ya en el camino, cada vez se estaba complicando más, como estáis viendo. Hostia, vaya cascazo me da. ¿Por dónde me estoy metiendo? Madre mía de mi vida. Me decía el señor que pasaba un tractor. Si pasa el tractor, pasa la moto. La mota, él le llamaba la mota. A ver, me gustaría dejar claro que este señor del que hablo ahora realmente no tuvo culpa de nada. Este señor lo único que me dijo es que, bueno, que tiene un tractor pequeño, que lo metía por este camino y que él pensaba que la moto pasaba por ahí. Pero bueno, la decisión la tomé yo, así que nada. Aquí llegamos, está ya. Bien, en este cruce es donde me empezaron a surgir las primeras dudas y me empecé a preocupar. Realmente estuve pensando en dar la vuelta en esta explanada, pero bueno, al final como vi esas edificaciones ahí aquí a la izquierda, decidí seguir pensando que ya estaría el castro por ahí cerca y podría dar la vuelta, así que nada. Esta fue la primera fatal decisión que tomé. Bueno, la primera no, fue la segunda. La primera fue haberme metido por el camino con esta moto, pero bueno, aquí estoy, así que tiré para adelante. Aquí ya estábamos en la fase de perdidos al río, así que teníamos que continuar. Aunque las imágenes no se aprecie, el camino tenía una pequeña pendiente siempre y la pista no era tierra, tenía piedras y de un tamaño considerable incrustadas. Entonces, pues la rueda trasera no traccionaba bien y me impedía avanzar. Aquí lo estáis viendo. De todas maneras, el problema no había hecho más que empezar. Estábamos en la primera fase. Fui saliendo como pude, poco a poco. Estaba ahí encima de una piedra, se me pasaba otra, y fui sacando.
Joder. Hostia. Uf. Uf. ¿Dónde me he metido? Me cago en la puta madre del cordero. Dejé la moto allí y me fui a reconocer un poco el terreno que tenía por delante. Y ahora lo que me preocupa es cómo salir yo de aquí. Porque teóricamente yo tendría que venir por ahí. Y se viene por aquí. Pero madre mía. Uf. Yo creo que tengo que venir hasta aquí y dar la vuelta aquí y volver por el mismo camino. Porque, fijaros, ¿dónde está la moto? Y tengo que pasar esto. Así que me voy a quitar el casco. Bien, ahí estaba viendo exactamente las piedras por donde iba a pasar para marcarme el camino, viendo a ver por dónde tiene que meter la rueda. Y nada, cuando lo tuve claro, pues venga, vamos allá. Me fui para la moto y con la intención de iniciar ya el paso. Pero bueno, cuando estaba ya montado en la moto, el camino tenía el muro y las piedras que veis aquí a la derecha. Entonces, bueno, me acerqué a la cancela esa a ver si por casualidad hubiera alguien ahí, ante el temor de que, bueno, en caso de que me cayera la moto, pues si alguien que me podría echar una mano, ¿no? A ayudarme a levantar la moto o a levantarme yo. Entonces, bueno, pero bueno, ahí no vivía nadie. De hecho, no había ni siquiera una vivienda, estaba cerrada y ahí no había nadie. Así que nada, empecé poco a poco. Pasé la primera piedra, yo creo que las gordas eran 3, ¿no? Y la primera piedra, yo creo que la pasé más o menos rápido y pronto. La segunda me costó mucho trabajo. Realmente lo que tenía miedo es que en alguna subida a la piedra me culeara la moto y se me fuera contra el muro. Y entonces la moto se iba al suelo. Los muros y las piedras, sobre todo el muro de la derecha, lo tenía muy cerca de la maleta trasera, ¿no? Entonces ahí estuve intentándolo varias veces. Dejaba caer la moto un poco para atrás para que traccionara un poquito más y así con pequeños impulsos intentar que de alguna vez esta pues pasara la piedra. Ahí la dejé caer otra vez para atrás. Dejaba caer para atrás, otra vez para adelante, otra vez para atrás, para adelante, así fue intentando varias veces hasta que, bueno, en un momento dado pues ya me pasó la segunda piedra también y yo creo que ya la tercera me fue más sencillo. Venga, vamos ahora, vamos. Venga. Ya está, casi está a punto. Bueno, ahí voy. Listo. Ahora me voy a ir a dar vuelta a donde vi antes de cruce aquel, y la vuelta me vuelvo y ya paso las piedras otra vez y ya está. El casco, bueno, pues sé que a lo mejor era un poco tal no llevar casco en ese momento, porque bueno, realmente me podía caer y golpear, pero bueno, estaba empapado en sudor y controlaba mejor. Era un trayecto pequeño y ya está. Prometo, y por más que prometo, que no voy a volver a meterme con la GS.
De verdad. Ah, joder. Bueno, abandonamos este lugar mágico. Yo creo que es tan mágico, tan mágico, tan mágico que hasta la cámara temblaba. No sé si os disteis cuenta. Esto nunca me había pasado, pero temblaba la cámara. Me gustaría haberos enseñado más del Castro, pero... Que va, que va. Joder. Y ahora, a ver. Estoy por aquí. Aquí a la derecha. Cogemos ya el camino de vuelta. Estamos yendo ya de vuelta para por donde vinimos. Y bueno, el camino era este camino es muy bonito. Pero bueno, fijaros el muro que teníamos a ambos lados, ¿vale? Lo teníamos bastante cerca. Me encuentro al señor otra vez, al mismo. Me da miedo preguntarle. Fui al de ahí abajo solo. ¿Hay otro para aquí? Sí, pero no, ya no voy. La moto ya es muy complicada por ahí. Ahora para salir, que vuelvo para arriba, por la izquierda. Pero para la izquierda, ¿no? Vale. He hecho una sineguanada, está claro, ¿eh? Una sineguanada. Y siento de verdad no enseñaros más, pero me agobié y lo único que quería era salir del berenjenal que me metí. Vamos a relajarnos un poquito ahora, vuestra carretera despacito. Bien amigos, esto es lo que me pasó, que no es poco, ¿eh? Una retirada de tiempo a veces es una victoria, está claro. Animo a que suscribáis al canal, toda ayuda es buena y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.